Bienvenidos a este nuevo episodio de Ingeniería Express Podcast. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y tal como lo prometimos, traemos el tema de las refinerías modulares de la mano del doctor Felipe Sánchez Minero de la UCIH de Sique. Esperamos que este episodio sea de su agrado y pues todas las dudas, comentarios, sugerencias, las esperamos en los comentarios. Bueno, pues muchas gracias Jordi por invitarme a formar parte de pues este proyecto. Se me hace muy interesante y con gusto de participar. Bueno, pues en general, aunque algunos quizás ya me conocen, de los que pudieran estar viendo nuestra entrevista, a lo mejor valdría pues la pena hacer ahí una pequeña introducción, ¿no? de cuál es mi expertise. Soy profesor de la escuela de la ESICI, que es mi lugar de inscripción del Instituto Politécnico Nacional, desde el 1 de marzo del 2006. Entonces ya tengo un poquito más de 15 años como profesor en la carrera de Ingeniería Química Petrolera. En 2018 desarrollamos el programa de la maestría en Ingeniería de Hidrocarburos y sus energéticos asociados. Y bueno, pues posteriormente me ha tocado coordinar dicho programa a partir de 2019 en la parte de pues desarrollo en investigación. Actualmente soy investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Tengo un grupo de trabajo que desde 2014 lo llamamos la Unidad de Caracterización y Evaluación de Hidrocarburos. En esta unidad, aparte de hacer investigación, pues también desarrollamos proyectos, principalmente para la industria petrolera. Un tema muy interesante es que hemos podido desarrollar un laboratorio acreditado ante la EMA y registrado ante la Comisión Reguladora de Energía para dar servicio en el análisis de combustibles. Es peculiar porque somos la única escuela que participa, ¿no? Actualmente como escuela, ¿no? en este tema. Obviamente pues hay varios laboratorios que son privados y más aparte los de Petróleos Mexicanos, pero como escuela somos la única escuela que tiene un laboratorio acreditado y bueno, obviamente pues sí nos llena de orgullo, sobre todo principalmente de decir que muchos de los temas de desarrollo pues es gracias a los alumnos, que hoy en día muchos de ellos son colaboradores, ¿no? de un servidor, y que gracias al equipo que hacemos pues vamos logrando muchos temas interesantes, ¿no? Entonces en general es lo que pudiera yo comentar, quizás las líneas de investigación que desarrollamos aquí, obviamente principalmente relacionado con los hidrocarburos, desde la caracterización, su transformación o procesos para mejorarlos. Ya hoy en día nos hemos estado metiendo a los temas de energías verdes, cómo hacer blendings con los hidrocarburos, ¿verdad? De origen fósil, ya sea desde el tema de los procesos o ya sea como productos finales y mezclarlos, ¿no? Entonces básicamente es lo que andamos haciendo. Gracias. Sí. Pues bien, ahora entrando poco a poco en el tema, mucha gente que nos escucha, pues sabemos que tiene un background de ingeniería, conocen más del tema, pero para los demás, ¿qué es una refinería modular? O sea, esa es la primera pregunta que viene a su mente. ¿Cómo podemos definirla? ¿Qué sería, doctor, esta refinería modular? Bien, pues vamos a iniciar con el tema de qué sería una refinería modular. En su concepto, perdón, más básico, una refinería modular está directamente influenciada con la cantidad de carga de aceite crudo pues a procesar, ¿verdad? Entonces vamos a diferenciarla de una refinería convencional en términos del volumen, y en ese sentido normalmente las refinerías modulares pues están en el rango entre más o menos 1000 y 20,000 barriles por día, que bueno, pues ya en términos de litros pudiéramos representar, ahí tendríamos que multiplicarlo por 159 litros que tiene un barril, y pudiéramos estar ahí platicando de cuántos litros es lo que pudiera
procesar, pero en general usamos también la unidad de barril y más o menos esas serían el volumen a tratar. Ahora, aquí en México, pues no se escucha mucho sobre esta tecnología, no, de por sí conocemos muy poco acerca del Sistema Nacional de Refinación, de cómo es el funcionamiento integral de toda una refinería con la parte logística. Entonces, ¿cómo la diferenciamos o qué serían los aspectos más fundamentales que harían resaltar esta tecnología encima de una tradicional? Pues mira, el tema de la refinería modular es muy interesante porque sí hay algunos conceptos o aspectos fundamentales que son o nos permiten pensar que debido a las capacidades que pueda tener una refinería, pues las hacen diferentes, ¿no? En su origen. Nosotros al día de hoy pues pensamos que una refinería modular pues principalmente o el principal aspecto pues es que maneja un volumen pequeño comparado con el de una refinería convencional. Y es cierto, normalmente, vamos, las refinerías modulares que se diseñan hoy pudieran estar entre 1000 y 20,000 barriles por día. Ajá. Y que obviamente, pues si la comparamos contra una refinería actual, por ejemplo, la refinería de Tula, que más o menos procesa 300,000 barriles por día, pues estaríamos viendo una diferencia importante, ¿verdad? Y obviamente esa diferencia en volumen pues nos lleva a que sí hay ciertas diferencias entre una refinería convencional y una refinería modular. En este caso obviamente en el tipo de equipos que se van a utilizar, pero sobre todo también en el tipo de aceite. Quizás también al día de hoy una de las dudas que pudieran tener todos los chicos es que una refinería modular pues se puede utilizar para cualquier aceite. Por ejemplo, vamos a pensar en el aceite que en teoría se estaría utilizando para la nueva refinería de Dos Bocas, que se ha pensado que es un aceite de 18 grados API. Obviamente para el tema se considera un aceite pesado, ajá, el que se estaría procesando. Probablemente un aceite de este tipo pudiera ser difícil procesarlo en una refinería modular. Normalmente las refinerías modulares, un aspecto, por eso lo mencionaba así importante, es que van a procesar aceites crudos, pensaríamos, de medianos a ligeros. ¿Por qué? Porque obviamente, como mencionaba yo, el número de equipos pues también es diferente y menor al que tiene una refinería convencional. Entonces de pronto los que ya conocen una refinería saben que hay una cantidad grande de plantas, ¿verdad? Y equipo periférico. Normalmente la refinería modular van a ser muchas menos plantas, ajá, ya sea para producir la gasolina o el diésel o los principales productos de la refinería. No van a estar todas las plantas ahí en una modular y obviamente se entiende que para poder lograr esto pues el tipo de carga pues tiene que ser diferente, ¿no? Entonces sí hay una limitante que es importante y sería el tipo de carga y que en función de eso sería el tipo de equipos que son diferentes, menos los que están en una refinería modular. Menos, pero los básicos que ya conocemos la mayoría de nosotros, ¿no? Usted hablaba de equipos eh, diferentes, especiales. ¿Alguna mención en específico que pudiera resaltar encima de lo demás? ¿Alguna idea con la que nos pudiéramos ir familiarizando? Bien, pues de manera más específica, a los componentes de una refinería modular, que ya mencionábamos que eran menos a los de una refinería convencional, básicamente serían los siguientes. Sí tiene que tener una refinería, pues una unidad de control central, ¿no? Denominamos como tecnología de fondo de barril, que es que una refinería pueda contar con una viscorreductora, pues para eliminar, ¿no? Al máximo, prácticamente tratar de llegar a cero, pues la producción de residuos, ¿no? Obviamente aquí no está porque pues el tipo de aceite que se va a utilizar en general tiene que ser un aceite de mediano a ligero, como yo mencionaba, ¿no? Ok. Bien. Perfecto, pues muchas gracias por esa explicación y creo que ahora también pasando a algo de lo más importante o fundamental para el grueso de la población o todos estos sectores y jugadores que entrarían en el desarrollo de una
refinería modular, si medimos ventajas contra desventajas, ¿cómo podemos equipararnos en ese terreno? ¿Cómo se vería la situación? Bueno, es importante sí establecer las ventajas y desventajas que tiene una refinería modular, porque seguro es un tema de debate entre todos en el sector petrolero, jóvenes, egresados, gente con experiencia. Realmente la necesidad en cuanto a tenerlas o no, ¿verdad? Y sobre todo porque al ser un país pues petrolero, como decimos normalmente, ¿verdad? Muchas de las políticas internas pues giran en torno a los combustibles. Entonces, quisiera referirme un poquito en la parte técnica a las ventajas y desventajas que pudiera tener pues el uso o no de las refinerías modulares, ¿verdad? Creo que una ventaja muy importante hoy en día parte de la necesidad o más bien de los problemas a los que nos enfrentamos en cuanto al tema de robo de combustible en el país y que está directamente relacionado con que normalmente tenemos rutas muy largas de poliductos en nuestro país. O sea, por ejemplo, no tenemos ninguna refinería del lado del Pacífico, ¿no? Y sin embargo tenemos muchas ciudades, muchos centros urbanos en el Pacífico de nuestro país, en toda la zona pacífica, ¿no? Sin embargo, la única manera de hacerlo llegar hoy en día, porque pues prácticamente la parte de producción y refinación está más hacia el centro y hacia el golfo de nuestro país, pues es a través de ductos o a través de carro tanque o a través de autotanques, que como ya mencionaba, pues están o pueden verse afectados, ¿no? Por este tipo de problemas que se presentan hoy en día, ¿no? Desde robo de combustible hasta dilución y pues una serie de problemas, ¿no? A los que nos enfrentamos. Y sin embargo, pues tenemos que transportarlo, decía yo, si es por ducto, pues desde la zona petrolera hasta al menos la refinería que más está más al centro, que sería Salamanca, y probablemente de ahí todavía existe un ducto para llevar a la ciudad de Guadalajara. Entonces, la ventaja con las refinerías modulares es que sí estaríamos evitando tener venas tan grandes que al final pues las terminan picando, ¿no? Nuestras venas de combustibles. Otro aspecto importante es que hay regiones en las que es difícil pues llevar el combustible, ya sea por ducto, carro tanque como mencionaba, o autotanque, ¿no? O el costo simplemente se vuelve más caro, ¿no? O sea, la parte del transporte del combustible. Por eso otra ventaja es posicionar refinerías en zonas de fácil acceso de materia prima, de aceite crudo, y obviamente que esté cerca pues, de una zona urbana, ¿no? Entonces, estas son ventajas importantes porque al final el hecho de refinar cerca de una zona urbana pues ya nos ahorra, como mencionaba yo, problemas relacionados con seguridad, nos reduce obviamente costos de transporte, ajá. Y bueno, obviamente hay que diseñar el modelo de refinería modular pues dependiendo del aceite que vamos a estar tratando pues en cada una de ellas, ¿no? Creo que en nuestro país es evidente que sí pudiera ser necesario. Si hacemos balances al día de hoy estaremos consumiendo 750,000 más o menos barriles por día, que son como 130, 140 millones de litros en gasolina. Sí tenemos en operación 6 refinerías, pero sin embargo más o menos no pasan de 300,000 barriles la producción. Estamos esperando una nueva refinería que dependiendo del grado de producción y procesamiento que se logre, pues pudiera darnos a lo mejor otros 100,000 barriles. Ajá. Y pensando en el territorio nacional, no quisiera meterme en otros temas más realmente lo demás termina siendo importación, ¿no? Yo creo que mientras exista pues una diferencia en términos de importación, pues obviamente sí podemos, pienso yo, que sí podemos invertir en centros de refinación en nuestro país. Creo que ahí el tema también pasa por el hecho de abrir más el espectro
a que si bien tenemos una industria petrolera nacional, creo que sí sigue siendo una buena opción que en algún momento con capital nacional se pudiera desarrollar en convenio pues con la empresa mexicana pues refinerías modulares, ¿no? Y simplemente en su caso pues también la misma petrolera nacional hacerse cargo de nuevas refinerías, pero más pequeñitas, con un orden y un sentido muy práctico, ¿no? Por ejemplo, me referiría a quizás poner pensando ya en ponerlas en algunos lados, ¿no? O sea, es viable quizás poder poner una refinería cerca de Guadalajara, que es un centro urbano grande para nosotros, es una de nuestras ciudades más grandes del país, y que a lo mejor si la pudiéramos poner en Manzanillo, donde ya tenemos una terminal de almacenamiento que pudiera ser importante, porque también necesitamos ya tener cierta infraestructura para poder llegar y bajar hidrocarburos o almacenar ya producto terminal. Pues por ejemplo se me ocurriría que Manzanillo pudiera ser un buen punto para tener una refinería modular por su cercanía con Guadalajara. Más hacia el norte empieza a haber un problema ahí en la parte de transporte por la orografía de nuestro país, y se me pudiera hacer interesante también que Mazatlán pudiera ser otro centro que pudiera tener una refinería modular. Hay una terminal de almacenamiento. Probablemente Mazatlán no le dé, porque pues es grande la zona por ahí, hay varias ciudades, probablemente no le dé abasto a toda lo que llamamos el Golfo de las Californias, ¿no? Entonces habría que ver si con Mazatlán es suficiente, o más arriba está Topolobampo, o en las Bajas Californias, quizás en algún punto puede existir otra posibilidad, ¿no? Más hacia el sur, pudiera yo pensar que Guerrero, que sí tiene algunas zonas costeras con centros urbanos grandes, pudiera ser importante. Creo que en algún momento se ha pensado en el puerto de Lázaro Cárdenas como zona céntrica de todas estas ciudades, ¿no?, costeras, que pudiera también ser sede de una refinería modular. Estoy proponiendo zonas costeras, pero no quiere decir que no se pueden poner más adentro, ¿verdad? También podemos poner más adentro. Obviamente ya tenemos una refinería en lo que es el Bajío, pero prácticamente el centro de nuestro país es lo que más crece. Me referiría a los estados en conjunto, ¿no?, de Querétaro, Guanajuato, obviamente agarra un poquito el Estado de México, San Luis Potosí, Aguascalientes, que de pronto, Zacatecas, que de pronto son pues estados que tienen un buen desarrollo, ¿no? Y obviamente pues requieren a su tiempo pues de una serie de satisfactores, ¿no? Uno de ellos obviamente pues el consumo de combustibles. Bueno, básicamente quisiera poner esos ejemplos. Esto es un tema de debate, obviamente, hay quien propondría otros, y creo que básicamente nada más se trata de poner ejemplos, ¿no? Donde creemos que sí pudiera haber una ventaja, ¿no? En el término de las desventajas del uso de las refinerías modulares, pues creo que al día de hoy, y no sé hasta qué punto sería una desventaja, pues sería el que no tenemos experiencia, el que no tenemos el que las que conocemos, por ejemplo Valero, que tiene varias de ellas en Estados Unidos, por poner un ejemplo, aunque hay muchas empresas, ¿no? Pero de pronto Valero ya lo ubicamos más aquí en México. Pues pudiéramos no conocer de entrada, pero creo que si al final podemos mover centros de refinación mucho más grandes, y obviamente creo que la mano de obra mexicana en términos ingenieriles está muy bien preparada. No creo que sea un problema más allá de un tiempo, ¿verdad? El tiempo que se requiere para asimilar este tipo de temas. La otra desventaja sería quizás lo que yo mencionaba de la materia prima, pero creo que sí es importante entender que el negocio del aceite crudo, del petróleo, como decimos a nivel mundial, pues es un tema global. Entonces, independientemente de que sí es bueno que recuperemos la producción nacional de aceite, lo cual lo veo bien,
porque en algún momento podemos, obviamente, satisfacer nuestros sistemas nacionales de refinación. Lo ideal es que también vendamos, ¿verdad?, aceite crudo, pero también lo ideal es que si en algún momento podemos comprar a menor precio, pues tampoco hay una ley de que lo mejor sea siempre vender, vender y vender. A veces también puede ser bueno comprar, sobre todo ya si hablamos en este tema de refinerías modulares. Suena chiste, pero igual si vendemos todo, a lo mejor algún día ya nosotros no vamos a tener que vender, ¿no? Entonces creo que, digo, por eso suena un poquito así de chiste, pero no, de verdad que quienes están en el sector saben que hoy en día se vende mucho aceite crudo y es un gran negocio porque se usa para combustibles, pero la lógica nos dice que realmente los hidrocarburos, si nosotros sabemos manejarlos y transformarlos, hay industrias que generan todavía más dividendos que solo venderlo para combustibles. Ejemplo, la petroquímica, ¿no? Exacto. Entonces, no necesariamente siempre hay que pensar en que hay que sacar y vender por vender. Quizás sería bueno tener opciones, ¿no? Que no sea para un solo fin de... Así es, como la parte de petroquímica, ¿no? Que yo la veo como un tema, pues sí, muy... pues rezagado realmente en el país y que yo espero que también podamos recuperarlo pronto, ¿no? Doctor, y ahora pasando al tema de quién desarrolla esta tecnología, quiénes son los fabricantes, cómo podemos ubicarnos, quiénes son los jugadores de mayor importancia en este terreno. Bueno, creo que una de las preguntas más importantes es quién hace las refinerías, ¿verdad? ¿Quiénes trabajan en esto? Sí hay por ahí varias licenciadores, así como lo hay para las refinerías, vamos a llamar convencionales. Normalmente, bueno, hoy en día de las que están más abiertas a diseñar y obviamente a participar son las empresas asiáticas. Si nosotros buscamos por ahí van a encontrar que sobre todo empresas chinas, pues hay varias, ¿no?, que fungen como licenciadores, porque como mencionaba, a lo mejor los ejemplos más fuertes los tenemos nosotros en la parte del lado americano con empresas como Valero, que son ya los que refinan, ¿verdad? Pero si hablamos de los que construyen... La tecnología ya sería más del lado asiático. Ajá, hoy vamos a encontrar mucha tecnología asiática, no deja de haber obviamente sí también la tecnología americana en algunas empresas, pero realmente ya creo que a nivel mundial es un tema que se maneja pues en varias partes de nuestro planeta, pues muchos países sí tienen sus refinerías modulares, ¿no? Dentro de este tema, creo que países como China, pues sí tienen ya varios proyectos relacionados con estos temas. ¿Hay alguna ¿no? razón por la que vemos más países, por ejemplo, del lado asiático, que esta tecnología cobre más fuerza que no se veamos en Europa o en algunos países? Sí, porque normalmente hay que tener en cuenta cómo crece nuestro planeta, ¿no? Y entonces, de pronto, si evaluamos Europa, nos damos cuenta que a lo mejor en los últimos 100 años, digo, igual y me equivoco, pero ya no varía tanto la cantidad de clientes, vamos a decir, por hablar de personas, ¿no? Ya no crece la cantidad de habitantes, o crece muy poco, como a diferencia de países como China o la India o algunos otros asiáticos, en donde día con día suben a nivel de ciudad pues un montón de pueblos, ¿verdad? Sí, más demanda en esos centros. Entonces, si nosotros retrocediéramos 30 años hacia atrás, bueno, pues por ejemplo México sí obviamente va creciendo la cantidad de gente, ¿no? Pero a lo mejor 30 años hacia atrás seguiría siendo las tres principales ciudades, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, si nosotros nos vamos hacia Medio Oriente, pues nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, países como Dubái,
Pues hace 30 años no existían varias de estas ciudades, ¿no? Sí, Dubái, Abu ahora Dhabi, Mundial, Doha, ¿no? Tantas así es. ciudades nuevas, sí. Así es, y luego si nos vamos a China, que de pronto no conocemos muchas ciudades, pues realmente les decía yo, día con día, pues hay pueblos que adquieren ya el grado de ciudad porque ya llegaron a su 1,000,000 de habitantes o a sus 2,000,000 de habitantes, y es obvio que esto es un gran impulsor de este tipo de desarrollos, ¿no? De que llegue industria nueva, como normalmente decimos, buena, bonita y barata. Entonces, obviamente es difícil en algunos casos pues estar haciendo refinerías grandes en cada una de estas ciudades, ¿no? Creo que lo más sensato en algunos de estos temas es pensar que las refinerías modulares que atiendan de forma muy especial esa ciudad o esa región, pues ya como tal cumplen con el satisfactor, ¿no? Porque sí es importante mencionar que después el negocio de la refinación, lo importante es que sí tenemos productos que se requieren en algunas zonas, pero después a veces también generamos otros productos que dentro del balance general o nacional nos pueden generar problemas, ¿no? Por ejemplo, el caso de México es bien sabido que sí podemos, pues a lo mejor tener X cantidad de refinerías, porque tenemos una gran cantidad de necesidad de gasolina y de diésel que al día de hoy todavía importamos, pero que si nosotros proponemos muchas más refinerías, también vamos a generar otros productos como los combustóleos que después nos generan un problema porque ya están en competencia hoy en día con el gas natural, por ejemplo, obviamente es un combustible más limpio el gas natural y con mayor eficiencia, y que después pues es difícil colocarlos, ¿no? Entonces por eso hay que tener ahí un balance, y este balance pues lo cumplen de mejor manera pues las refinerías modulares, ¿verdad? Perfecto. Entonces esa es un poquito la explicación de por qué en estas regiones ha crecido más con respecto a otras, ¿no? Otras regiones. Y ahora, en ese sentido, si vemos nosotros las proyecciones a futuro y vemos esta tendencia de crecimientos poblacionales, crecimientos de regiones de desarrollo, ¿qué esperaríamos? ¿Seguir viendo que en estas zonas crezcan más las refinerías modulares? ¿O empezaríamos de igual forma a ver que en otros lados donde no existían vamos a ver propuestas, ¿no? Como comentaba, aquí ya hicimos un análisis breve en México, ¿qué podríamos esperar? A futuro, las refinerías modulares vendrían a ocupar ese espacio, podrían sustituir a las refinerías tradicionales. ¿Cómo las ve usted a futuro? Fíjate que es una pregunta bien interesante porque quizás la ecuación que sí tenemos muy bien definida, y yo por eso la vuelvo a decir, es que mientras un país tenga más demanda de lo que produce, para mí sí sigue siendo negocio la refinación. Partimos de ahí, o sea, mientras nuestra demanda sea mayor a nuestro consumo, nosotros tenemos el derecho de poner los centros de refinación que queramos, porque siempre será mejor producir aquí lo que necesitamos que producirlo en otro lugar y que nos lo traigan y nos lo vendan. Esa es la ecuación clara que tenemos y que creo que muchos estamos de acuerdo. Después de eso sí hay una serie de ecuaciones que dependen más de los comportamientos, tanto internacionales como nacionales. Y por eso la pregunta se vuelve interesante, porque pienso que los modelos de refinerías modulares se pueden empezar a dar dependiendo de las políticas internas de cada país. Pareciera que Latinoamérica va un poco más lento en ese sentido. Obviamente en algún momento se pueden dar, y la pregunta se vuelve interesante porque en algún momento, dado que obviamente si hay una cierta conversión hacia otro tipo de energías, que también ve una conversión no a la velocidad que todos pronosticaban, tampoco es realmente esas propuestas que se han dado en los últimos años, de dejar de consumir hidrocarburos en países vamos a decir con un poder adquisitivo alto como Francia, sí, que exacto, decía que en 2030 iba a dejar de consumir hidrocarburos, que pues no es cierto, y que de pronto nosotros tratamos también de llegar a esos niveles.
realmente es muy difícil. La industria fósil o de los hidrocarburos fósiles sigue siendo tan grande que es muy difícil. Y más allá, ¿no? Ahora productos petroquímicos. Así o sea, es. Pensar un mundo sin todo lo derivado de productos petroquímicos sí sería Así imposible. De hecho, yo creo que la industria petrolera en algún momento, o más bien en el momento en que vea que las energías alternas pueden llegar a sustituir el tema de combustibles, lo van a ver bien, porque como bien dices, ellos podemos utilizar el aceite crudo para petroquímica. Y entonces vamos a tener muchos mayores dividendos, como yo mencionaba, ¿no? Exacto. O sea, de pronto ahorita la industria petrolera no se mueve tanto, quizás ese sector, aunque realmente sí es grande a nivel mundial, no lo vamos a negar. Hay una industria química impresionante derivada de la industria petrolera, pero todavía pudiera ser más grande si no quemáramos las gasolinas o el gas LP, ¿no? Pero obviamente pues hay una necesidad de quemarlo hoy en día, y en el día que quizás las energías alternas ya logren sustituir en un porcentaje importante, probablemente la industria petrolera vire hacia la petroquímica completamente, ¿no? Entonces sí va por ahí. Y regresando un poquito al por qué te decía que era muy interesante la pregunta, es porque sí se puede dar una competencia a futuro entre las refinerías convencionales y las refinerías modulares, porque una vez que ya haya otras energías alternas, pues probablemente pudieran ser mejores satisfactores refinerías pequeñas que refinerías grandes, porque refinerías grandes de pronto tienen la necesidad de cubrir toda una región, y refinería modular pues al final es una región pequeña, ¿no? Siempre va a ser más fácil administrar una región pequeña que una región grande, ¿no? ¿Sí? Entonces probablemente si a futuro se pudieran cerrar más rápido una refinería convencional que una refinería modular. Perfecto. Excelente. Y bueno, ahora para encaminarnos hacia el cierre de nuestro episodio, vamos a repasar y a grabarnos estos puntos fundamentales para que ustedes que nos están escuchando queden frescos en su memoria. Ok, pues mira, creo que importante primero es el tipo de carga que se usa en la refinería. En este caso, como lo hemos mencionado, no puede ser cualquier tipo de aceite crudo. Tiene que ser un aceite normalmente de mediano a ligero, porque normalmente pues la refinería modular no tiene todas las plantas que tiene una refinería convencional. El segundo punto importante es que una refinería modular pues no procesa lo de una refinería convencional. Normalmente pudiéramos estar hablando de en promedio las refinerías modulares son como de 10,000 barriles, pero puede haber desde 1,000 hasta 20,000, 30,000 barriles como por día. límite ahorita. Teniendo como promedio 10,000 barriles. Entonces sí es importante el volumen, ¿no? Que Más puede... bien vendría ahorita como a ser un auxiliar en vez de reemplazar centros principales. Sí, tomar en cuenta eso, ¿no? El tercer punto es que a partir de ese volumen, tiene que tener como satisfactor una determinada región, ¿no? Aquí ya pusimos ejemplos en el caso particular de México, vemos muy endeble el Pacífico, ¿no? Principalmente el Pacífico de nuestro país, en donde ya sea por orografía o porque hay que trazar ducto desde un lado del país hasta el otro, y eso nos genera hoy en día muchos problemas de seguridad. Pues obviamente sí pudiera ser un tema importante, ¿no? Bueno, otro aspecto importante es que sí creo que las refinerías modulares pudieran crecer a futuro, que sí pudieran ser competencia de las refinerías convencionales, en la medida de que pues sí hay centros urbanos que van creciendo y que requieren como un traje a la medida en cuanto a un satisfactor que les proporcione combustibles, ¿no? Perfecto. Creo que en general esos serían los puntos más importantes a rescatar del tema de las refinerías modulares. Perfecto, doctor. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos tenido aquí el día de hoy. Estamos seguros que igual si usted está de acuerdo vamos a tener más episodios. Claro, seguro habrá muchos temas de especialistas, claro, que vienen después. Excelente, y bueno, pues el doctor está aquí en la unidad Adolfo López Mateos,
Él está aquí trabajando en algunos proyectos, igual usted viaja también, ahorita bueno, con la pandemia ha estado realizando muchos viajes. Normalmente tenemos varios proyectos relacionados con el tema de combustibles. A mí me pareció muy interesante platicarles sobre el tema de las refinerías modulares, porque de pronto quizás no lo hemos atacado mucho aquí en la escuela, y sí era importante hablar de algunos aspectos fundamentales, pero sin duda tenemos luego cada quien sus áreas de desarrollo, ¿no? o de expertise. Mis áreas más en general están hacia el tema de la formulación y la evaluación de combustibles, ¿no? Ok, para todas aquellas personas que quieran saber un poco más del tema, yo creo que les vamos a estar recomendando algunos materiales a través de las redes. Igual no sé si usted tenga alguna fuente preferida donde... Creo que lo que podemos hacer al tenor de que veo bien interesante tu propuesta, es que aparte de ello pudiéramos tener por ahí vamos a llamarle, se me va ahorita la palabra, pero como en la misma red donde podamos compartir información. Ok, sí, a través de la plataforma. Quizá una plataforma, quizás de lo que hoy yo he platicado y lo que después platicarán y antes platicaron algunos especialistas, que creo que pudiera servirle a todos los colegas, y que si también hay dudas y preguntas, seguro las vamos respondiendo ahí igual en la red. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la atención el día de hoy, doctor. Gracias a ti, Jordi, y mucho éxito. Creo que se me hace un tema muy innovador. Normalmente quisiera con esto acabar. Normalmente lo de hoy en día es el tema esto de los influencers. Exacto. Ya hay que vivir con ese tema y si podemos aprovecharlo para... Sí, y qué bueno que hay de este lado también, sí. desarrollemos también nuestras áreas. Y contenido que pues se ha abandonado por mucho tiempo, ¿no? Sí, entonces ojalá que sí sea del agrado de quienes nos puedan ver, sobre todo de los jóvenes, que hoy en día son sus herramientas preferidas, las redes, y que bueno, pues así como vamos y vemos videos y otros influencers, pues yo espero que te apoyen mucho en esta parte. Perfecto, para que pronto nos conozcan en muchos lados del país. En más lugares, exacto. Así es. Bueno, y fuera del país, Así es, a eso apuntamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Listo.